Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de MediSalud. Este día martes son las 5 de la tarde y 2 minutos y ya estamos iniciando este tema del día de hoy. Ya lo hemos anunciado también a través de nuestras redes sociales. Como siempre, es un gusto contar con cada uno de nuestros queridos seguidores, de nuestros queridos oyentes. Recordemos que también estamos siendo transmitidos por nuestra emisora www.medimagenradio.net y también por nuestro Facebook Live a través de Medimagen Radio. Es un gusto, pues, cada tarde tratar un nuevo tema y la invitada de hoy, pues, es una invitada de la casa, como ya lo habíamos anunciado también a través de nuestras redes sociales y gracias a todos quienes comparten, quienes nos dejan sus preguntas, quienes nos dejan sus dudas. Para nosotros es muy importante saber que toda la información que compartimos día tras día, pues, es muy útil y pues todos podemos ponerla en práctica y ese es uno de nuestros objetivos como Medimagen Radio, tratar de cambiar esos hábitos de consumo, ese estilo de vida por uno más saludable. Así que hoy también tenemos un tema importante, vamos a hablar acerca del síndrome del intestino irritable y para ello también tenemos a una invitada de la casa, ya la anunciamos a través de redes sociales. Hoy estamos junto a la doctora Belén Reyes, estará con nosotros compartiendo toda la información acerca de este tema. Nuestra querida invitada es médico general. Usted incluso la puede visitar en Medifamilia Cuenca. Les cuento que está ubicada en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris de lunes a viernes de 7:30 a 4 de la tarde y también los sábados. A veces entre la semana, pues por trabajo, por actividades, no podemos darnos ese tiempito importante para nuestra salud. Sin embargo, el sábado también podemos nosotros visitar al médico, que también es importante. Así que el sábado de 7:30 a 2 de la tarde. Y me pueden seguir también a través de Facebook en Medifamilia Cuenca si tienen dudas o preguntas. Así que sin más preámbulos, después de conocer un poquito más de nuestra querida invitada de la casa, pues damos la bienvenida a la doctora Belén. Gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir nuevamente un espacio de aprendizaje en salud con usted, Carlita. Muchísimas gracias, ¿no? Así es. Y vamos a hablar, como ya les había anunciado, acerca del síndrome de intestino irritable y pues un tema importante. Antes de iniciar, pues les recuerdo que cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, nos puede dejar en los comentarios en este momento. Y para iniciar, yo creo que es importante iniciar por la base, como siempre lo decimos. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Bueno, comencemos un poquito conversando. Es importante este tema porque hemos visto cada vez más en la consulta, y yo creo que en las conversaciones que podemos tener fuera del ámbito médico también, muchas personas que sufren de este tipo de problemas. El síndrome de intestino irritable es lo que nosotros, bueno, que comúnmente hemos escuchado decir que es el colon irritable o a veces se le dice simplemente colitis, ¿ya? Como digo, es un diagnóstico que hemos escuchado mucho. Hay mucha gente que dice, bueno, tengo colitis, ¿no? Empecemos por saber qué es el síndrome de intestino irritable, que ese es su nombre propio, digamos, o síndrome de colon irritable. Es un trastorno funcional del intestino grueso. Nosotros tenemos dos intestinos, un intestino delgado y pues le sigue el intestino grueso. Es un mal funcionamiento, si podemos decirlo, del colon, ¿no? Eh, y básicamente se da es un trastorno multifactorial que se llama, ¿no? O sea, es causado por muchas cosas que se suman y pues da como resultado un mal funcionamiento del colon y esto produce ciertas molestias, ¿no? Entonces, eso es como principio, es un trastorno funcional del intestino grueso del colon, ¿no? Así es, y pues en realidad, por ejemplo, yo siempre lo he escuchado como colitis y es inclusive más conocida, creo que colitis, que el síndrome del intestino irritable. ¿Con qué frecuencia? Y bueno, usted ya nos había comentado que en la consulta pues se da con frecuencia, pero tal vez algunos porcentajes que tengamos. Bueno, como a nivel nacional no se maneja mucho la estadística al respecto, pero más o menos una estadística internacional nos dice que en algunos países en el cual entraría el nuestro, en la consulta general, digamos, abarca un 3% de las consultas, que la verdad que por experiencia propia es
mucho mayor el número. Hay países en los que se habla de hasta un 13 o 15% de población que sufre esto, pero digamos que como consulta, el 3% de la consulta va dirigida a molestias relacionadas con el síndrome de intestino irritable o la colitis, que le llaman comúnmente, ¿no? Esto, y cuando ya se deriva o se va directamente donde un gastroenterólogo, que es el especialista, digamos, en el aparato digestivo, pues alcanza hasta un 30% de las personas que van al gastroenterólogo es por este tipo de molestias, es por este trastorno funcional del colon, ¿sí? Perfecto. Y pues continuando con el tema y después ya de conocerlo, conocer su frecuencia, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿A quiénes afecta más esta enfermedad? A ver, hablamos de que es una enfermedad bastante difundida, pero si tenemos que hablar de los momentos de la vida en los que es más frecuente o en quienes es más frecuente, hablamos de picos de frecuencia, es decir, es más frecuente que se presente este tipo de trastorno en la adolescencia y en la tercera década de la vida, entre los 30 y los 40 años, ¿no? Se habla más de un pico de frecuencia entre los 30 y 35 años, y en la adolescencia, es decir, desde los 13 hasta los 19 años, básicamente, ¿no? Afecta más a mujeres, es importante conocerlo, ya más adelante vamos a saber por qué, pero es 4 veces más frecuente en mujeres que en varones. Perfecto. ¿Y cuáles son los síntomas también de este síndrome? Pues obviamente tienen que estar relacionados con el abdomen, tal vez podemos localizar exactamente en dónde es la zona del dolor para tener una diferencia tal vez con otro tipo de enfermedades. A ver, hablemos un poquito de lo que qué es un trastorno funcional con un trastorno o una afección estructural. Eso es importante, ¿no? ¿Qué quiero decir con un trastorno funcional? Pues que no funciona como debería ser normalmente y causa molestias. Y un trastorno o una enfermedad estructural es donde existe un daño en un órgano, ¿no es cierto? Donde un órgano de alguna manera se encuentra dañado. En este caso, digamos, no hay un daño como tal en la estructura de ningún órgano, sino más bien en la forma en la que está funcionando. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Hay unos criterios de diagnóstico que se llaman criterios de Roma, que se van renovando cada vez, que es un conjunto de médicos internistas y gastroenterólogos que se dedican a sumar o tratar de redondear, digamos, los síntomas más frecuentes en los pacientes para clasificarlos como esto, como síndrome de intestino irritable. Entonces, básicamente, los síntomas más frecuentes, ¿cuáles son? El dolor abdominal y algo que se llama cambio en el hábito defecatorio. Dolor abdominal en donde, pues la verdad es que generalmente se habla de un dolor difuso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no está muy específico en ningún lugar del abdomen, porque recordemos que cuando existe un dolor que está plenamente identificado en un sitio, podemos hablar de un daño estructural, ¿no? Pero al ser un daño funcional, el colon está ubicado como en los márgenes del abdomen, ¿sí? En el margen del abdomen. Entonces, en toda esa área estaríamos hablando de que existe un dolor. Hay personas también que refieren dolor en la parte baja del abdomen, en la pelvis y sobre todo del lado izquierdo, en la parte inferior del abdomen del lado izquierdo, que es la parte donde se ubica el colon sigmoideo y el recto, ¿sí? Ahí son los lugares de mayor frecuencia de dolor, ¿sí? ¿Cómo es este dolor? Este dolor es un dolor tipo cólico. ¿Qué quiere decir esto? Por eso, bueno, el dolor tipo cólico es un dolor que nos aprieta y nos suelta, ¿sí? Lo que es un dolor que viene y va, que se siente como punzadas, que nos aprieta y nos suelta. Eso se llama dolor tipo cólico. Entonces, el tipo de dolor que se experimenta en el síndrome de intestino irritable. ¿Y qué quiero decir con cambios en el hábito defecatorio? Quiere decir que vamos a presentar estreñimientos o diarreas, ¿sí? Y vamos también a este dolor está relacionado con la defecación. ¿Qué quiero decir? Que el dolor es muy intenso hasta que la persona se va al baño. Quiere decir, se modifica con la defecación. Es una de las características también. Quiere decir que cuando va al baño y evidentemente pues tiene un movimiento intestinal, a veces el dolor se modifica. Puede no pasar del todo, pero se modifica y digamos, puede disminuir un poco, ¿no? Y esto del estreñimiento y diarrea, es importante porque hay personas, a ver, ¿qué quiero decir? Hay que centrarnos un poquito en qué se considera estreñimiento y qué se considera diarrea también, ¿no? La diarrea está considerada una disminución de la consistencia de las heces o un aumento de frecuencia, ¿sí?
Y el estreñimiento es, en cambio, una disminución en la consistencia de las heces o una disminución en la frecuencia en la que uno va al baño a la semana. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque cada paciente tiene un hábito distinto y por eso se habla del hábito defecatorio, ¿sí? Quiere decir, para una persona, digamos que en el común de su vida, en el común de sus semanas, va al baño todos los días 2 veces. No podemos considerar eso diarrea comparado con otra persona que vaya 3 veces a la semana al baño. Ese es el criterio para diagnosticar, por ejemplo, el estreñimiento, es que vaya menos de 3 veces a la semana al baño, ¿sí? Y para considerar una diarrea, estamos hablando de que tiene que ser 3 veces, más de 3 veces en el día, ¿sí? Que vaya al baño, que haga la deposición. Entonces, para uno sea normal, el cambio del hábito defecatorio es parte del diagnóstico del síndrome de intestino irritable, que quiere decir, si para mí era normal ir al baño 3 veces por la semana, ¿no es cierto? Y de repente estoy presentando dolores abdominales como el que les indico, ¿no es cierto? Que me aprieta y me suelta y siento como una inflamación del abdomen. Eso es importante, la distensión del abdomen, sentirse hinchado, ¿sí? Eso que dice uno, me siento como hinchado, como que me ha crecido, y de hecho se puede ver al paciente que está como inflamado el abdomen, ¿sí? Porque hay un aumento del gas adentro del colon. Entonces, la inflamación, el dolor, y para una persona que normalmente iba 3 veces a la semana al baño, pues de repente está yendo todos los días o 2 veces por día, ¿no es cierto? Que estrictamente no estamos hablando de una diarrea, pero para esa persona es una diarrea, ¿sí? Y para una persona que normalmente iba 3 veces o 2 veces al día al baño, de repente empieza a ir 3 veces a la semana al baño. Podría ser considerado normal, pero para esa persona no. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es importante el diagnóstico personalizado, es decir, es muy peligroso. Hablamos siempre del doctor Google o del doctor Internet, ¿no es cierto? Buscar en Internet y apegarse a lo que dice y nos imaginamos ya horrores. Es importante que para cada paciente hay que hacer un diagnóstico único porque cada paciente es único. Entonces, si hablamos de los síntomas, ¿cierto? Hablaríamos del dolor, que ya hablamos explicado, la sensación de inflamación y estos cambios en nuestra forma de ir al baño. Así es, y es importante también diferenciarlo porque a veces no sabemos y creo que ahora recién como que estamos entendiendo esa diferencia que usted nos acaba de explicar. Y antes de pasar a algunas preguntas que tenemos ya que tenemos en nuestro Facebook Live, vamos a conocer qué es lo que causa este síndrome del intestino irritable y luego pasamos con algunas preguntas que ya tenemos. Ya, perfecto. Ahora, como les había mencionado, esta enfermedad, este trastorno es multifactorial, multicausal. Quiere decir que hay muchas cosas que lo provocan, que se suman en cada paciente y provocan este síndrome de intestino irritable. No quiero decir que tenga que tener todas estas condiciones, pero es lo que más se ha asociado al síndrome de intestino irritable, porque realmente saber qué lo provoca estrictamente no se ha descubierto todavía. Es decir, no se ha descubierto, bueno, si yo hago tal cosa, si me como esto, me da esto. No funciona así, sino se ha visto que por relación, eso quiere decir que la mayor parte de pacientes que presentan estas condiciones desarrollan o tienen síndrome de intestino irritable. Entonces vamos a mencionar ahorita, por ejemplo, contracciones musculares anormales, que se llama. Quiere decir que el intestino de esa persona se mueve a una velocidad o con una intensidad diferente que antes o que otra persona, ¿sí? Se mueve más, digamos. ¿Sí? O sea, se mueve con más fuerza y por eso causa dolor. También existe algo que se llama hiperalgesia visceral. Hay pacientes que por distintas situaciones de su cuerpo empiezan a ser mucho más sensibles, sus órganos internos son más sensibles al dolor. No todas las personas tenemos algo que se llama umbral del dolor y para cada persona es diferente. Quiere decir qué tan resistentes somos para el dolor. Hay personas que son muy poco resistentes y hay personas que son más resistentes. Pero por alguna razón o por algunas razones, estos pacientes con síndrome de intestino irritable sus órganos adentro se vuelven más sensibles hacia el dolor, ¿sí? Trastorno nervioso del sistema digestivo, quiere decir, nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro están conectados, tienen un eje que se llama, quiere decir que que el cerebro le manda unas órdenes y el intestino, el aparato digestivo, toma unas acciones, ¿sí? Y a su vez, cuando toma estas acciones, le envía un mensaje de vuelta al cerebro. Eso se llama eje. Sí, hay un eje entre el cerebro y el aparato digestivo. Entonces, cuando hay una discordancia, hay como que se desafina, si podemos decir, ¿no? O sea, se descoordina.
el cerebro y el intestino como que pierden esta comunicación, como no se están comunicando correctamente, ¿sí? Además, hay un factor importante que se llama post-infección. Cuando un paciente se ha visto que cuando pacientes tienen infecciones parasitarias, infecciones bacterianas, virales o por hongos, bastante fuertes, eso quiere decir, si yo tengo una gastroenteritis, si me comí algo, me hizo daño, tuve fiebre, vómito, diarreas, etcétera, ¿no es cierto? Que es una gastroenteritis típica y es muy severa, con deshidratación. Hay pacientes que después de hacer una gran infección o tengo algo que se llama hiperinfestación por parásitos, ¿no es cierto? Los parásitos intestinales son bastante comunes en nuestra población, entonces a veces cuando no nos desparasitamos o cuando no nos hacemos controles de parasitosis intestinal, existe una sobrepoblación de parásitos que afectan al intestino. Entonces, después de una gran infección como esta, puede quedarse una persona con síndrome de intestino irritable porque por esta situación cambió la forma en la que funciona, ¿no? También el mal manejo del estrés desde temprana edad. Y ya vamos a ver qué tan importante es el estrés o qué factor cumple el estrés dentro de este y de otras muchas enfermedades en nuestro cuerpo, ¿no? Pero se ha visto, y por eso es que hablábamos de un pico de frecuencia en la adolescencia, ¿ya? En pacientitos que desde chiquitos han sufrido algunos traumas, abuso físico, psicológico, etcétera, y no se les ha canalizado adecuadamente, o pacientitos chiquitos que no se les enseña cómo manejar la frustración, el estrés y otras cosas, cuando son adolescentes empiezan a desarrollar este síndrome. Se ha visto esa relación, ¿no? Y también el cambio en la microbiota intestinal. Antes se le llamaba flora intestinal, que nosotros sí hemos escuchado, ¿no es cierto? Ahora se le conoce como microbiota intestinal. Entonces, ¿qué cambios hay? Existe un aumento, como yo decía, o sea, hay el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, en el intestino delgado hay unos bichitos, ¿no es cierto? Unos microorganismos, y en el colon hay otros, ¿sí? Entonces, se ha visto que en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable hay un cambio generalmente asociado al aumento de microbiota en el intestino delgado, y la disminución o modificación de bacterias que normalmente deberían estar en el colon, pues se cambia, ¿sí? Hay que recordar que las bacterias, nosotros tenemos bacterias buenas en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Se llama microbiota. No solamente tenemos en el intestino, tenemos en la piel, o sea, cada parte de nuestro cuerpo que está de una u otra forma en contacto con el medio ambiente, la respiración, la digestión, etcétera, tiene su propia microbiota que mantiene el equilibrio y nos protege de otro tipo de bichitos que nos pueden enfermar. Eso se llama microbiota. Entonces, en este caso, al alterarse la microbiota, se altera obviamente la forma en la que está funcionando nuestro intestino grueso, ¿no? Entonces, como decía, es una enfermedad es un padecimiento multifactorial, y estos son los factores que se han visto que son más frecuentes en los pacientes que desarrollan finalmente síndrome de intestino irritable, ¿sí? Así es. Vamos ahora con las preguntas y bueno, creo que algunas también ya fueron respondidas, pero bueno, vamos con una de Claro que ellas. sí. ¿El estrés puede ser responsable de este síndrome? Justo ya habíamos mencionado esto. Exacto, o sea, no es directamente, no existe un único responsable en el síndrome de intestino irritable, pero se considera dos cosas. Primero, que contribuye a que se desarrolle un síndrome de intestino irritable, y que también cuando uno ya tiene síndrome de intestino irritable, hay que entender también que el síndrome de intestino irritable es un padecimiento crónico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos a lo largo de la vida por mucho tiempo, y muchas veces no es un padecimiento que se cure como tal. Eso yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Porque hay que ser reales en nuestros diagnósticos y en nuestros pronósticos para los pacientes. Es decir, uno no se va a curar porque uno, digamos que es más sensible, digamos, eso yo les digo, o sea, mi intestino o su intestino es más sensible de lo que era antes o de lo que es otra persona. Entonces, con base en eso, tenemos que manejar cierto estilo de vida, cierta dieta que puede ser un poco distinta de lo que manejábamos antes o de lo que manejan otras personas, porque simplemente somos más sensibles. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, una persona tiene, no sé, alergia al maní, ¿sí? O sea, esa persona es así. No quiere decir que todo el tiempo tenga alergia, todo el tiempo tenga dificultad para respirar, todo el tiempo tenga dolor de estómago, pero quiere decir que si come maní, pues le va a dar una reacción alérgica. Más o menos es así. O sea, termina siendo como una forma en la que nuestro intestino tiende a funcionar, o que simplemente somos más sensibles, nuestro colon es más sensible a empezar a funcionar mal. Entonces, el estrés
ayuda a que se desarrolle un síndrome de intestino irritable y cuando ya tenemos eso, ayuda a tener los cuadros de recrudecimiento, de reagudización que se llama. Es decir, yo puedo tener síndrome de intestino irritable y paso mucho tiempo bien porque hago las cosas bien, manejo una dieta, etcétera, etcétera, pero hay cuadros en los que estoy más estresado, tengo muchas preocupaciones y boom, empiezo a tener síntomas otra vez. Perfecto. Nos dicen también, ¿hay aumento de gases o eso se debe más a una intolerancia alimentaria? Muy, muy, muy buena pregunta. Sí existe un aumento de la producción de gases. ¿Por qué? Se ha visto, como yo les hablaba, de esta transformación o de un desequilibrio de la microbiota intestinal. Estos bichitos tienen la función de digerir gran parte de nuestra comida, de colaborar en la digestión. Al cambiar esto, se empieza a producir de manera excesiva CO2 y otros gases que se producen en la digestión de los alimentos. ¿Sí? Entonces, ¿hay un exceso de producción de gases? Sí. Esa es gran parte de la distensión que hablábamos, que es uno de los síntomas acompañantes, ¿sí? El dolor por la distensión, porque nuestros órganos se vuelven un poco más sensibles al dolor, pero sí. Además de que hay una cosa interesante, en los pacientes que hacen síndrome de intestino irritable, la inflamación de la capa interna del intestino grueso hace que generalmente el intestino grueso forma su propio moco, ¿sí? Forma un moco que ayuda a progresar el alimento para que finalmente sea expulsado. Entonces, esa producción de moco es normal. En el síndrome de intestino irritable hay algunos pacientes que hacen sobreproducción de moco y que hacen un moco más espeso de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? En estos pacientes se forman como unas burbujas, verdaderas burbujas de gas, ¿sí? Y esa es una de las cosas que puede causar bastante dolor, sobre todo en los ángulos superiores del abdomen, debajo de las costillas. Hay pacientes que llegan con un dolor súper intenso y después de descartar un daño estructural, como yo digo, ¿no es cierto? Que generalmente las molestias del síndrome de intestino irritable son un dolor difuso, no tan referido a una parte exacta del abdomen, sino a una región del abdomen. Pero digamos, hay pacientes que sí llegan con muchísimo dolor debajo de la costilla derecha o debajo de la costilla izquierda. Y después de hacer una ecografía, después de hacer algunos análisis y descartar que sea una causa hepática, una úlcera gástrica, etcétera, se llega a la conclusión de que son burbujas de gas que se producen. Y por eso, bueno, pues hay medicamentos, ya después les voy a hablar un poquito de eso, hay medicamentos cuya función es como deshacer o hacer más fluido este moco para que no se hagan estas burbujas, ¿no? Pero sí, sí hay sobreproducción de gas. Después vamos a hablar un poquito sobre la dieta que debemos manejar precisamente para evitar lo más que podamos esta sobreproducción, ¿sí? ¿Puedo tener intestino irritable sin tener molestias en mi estómago o hinchazón? Sí, bueno, a ver, pues obviamente hay veces que se relaciona, bueno, el estómago es una parte distinta del aparato digestivo que el intestino, pero generalmente los pacientes vienen precisamente diciendo, o sea, me duele el estómago y se refieren al abdomen. Entonces, ¿puedo tener intestino irritable sin tener molestias en mi estómago o hinchazón? No. O sea, parte de los criterios diagnósticos es de esto, son dos básicamente. El dolor en el abdomen, que generalmente está asociado a la sensación de esta como de distensión del abdomen, y los cambios en el hábito defecatorio. Es decir, esas dos cositas tienen que estar presentes sí o sí para que sea un diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Si no hay otros trastornos funcionales que, bueno, pues abarcaremos tal vez en otro momento, pero hay otros trastornos funcionales del colon, del intestino delgado, del estómago mismo, que se pueden confundir, pero hay que hacer, por eso es tan importante hacer algo que se llama anamnesis dentro de nuestra historia clínica como médicos, es decir, preguntar muy bien, saber qué se pregunta y escuchar con atención al paciente y hacer una historia, por eso se llama historia clínica, es decir, cuénteme desde cuándo, qué nomás siente, cómo es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces eso nos va guiando a nosotros en decir, bueno, no es del estómago, es del intestino delgado, o no es del intestino delgado, es del intestino grueso. Entonces eso nos ayuda a nosotros a hacer algo que se llama diagnóstico diferencial, es decir, ¿es un problema del esófago, o es un problema del estómago, o es del colon? Perfecto. Nos dicen, un familiar probó tratamiento con todo y lo único que le ayudó fue el tratamiento psiquiátrico. Ya nos adelantamos un poquito a la parte del tratamiento que vamos a conversar. Como son tantas las cosas que están relacionadas con el síndrome de intestino irritable, hay que hacer un abordaje
integral en tres niveles que se llama, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son estos tres niveles? Controlar los síntomas, es decir, si a mí me duele el abdomen, tengo que darle a mi paciente algo para que ya no le duela o le duela menos. Un tratamiento central que se llama, como yo les decía, hay esta discordancia, hay esta falta de comunicación entre nuestro cerebro y nuestro intestino, ¿no es cierto? Entonces, los psicofármacos, que es el tratamiento psiquiátrico, es de eso, son psicofármacos, etcétera, y terapia psicológica también, por esto que les hablaba del manejo del estrés también, ¿sí? Y pues los cambios en nuestra dieta y, en tratar de modificar la microbiota intestinal, que es una parte súper importante del tratamiento también. Entonces, en tres niveles, como ven, o sea, es algo que se tiene que afrontar de manera integral. ¿Y por qué se tiene que afrontar de manera integral este diagnóstico? Porque altera mucho el estilo de vida de un paciente. Es decir, cuando estamos en una reagudización o cuando recién se diagnostica, hablamos de que el paciente prácticamente todos los días está con dolor o la mayor parte de los días de la semana. Además, es un dolor que generalmente está acompañado de los alimentos. Hay mucha gente que tiene diarreas después de comer y es síndrome de intestino irritable, ¿sí? No digo que siempre sea, pero digo que cuando ya tenemos este diagnóstico, le afecta mucho su estilo de vida porque no puede disfrutar de los alimentos porque encima ya empieza con dolor, con distensión del abdomen, ¿no es cierto?, con necesidad de ir al baño, siente que tiene que ir a su casa, entonces empieza a retraerse, a no irse a reuniones, etcétera, porque a no irse a restaurantes y cosas así. Hay que recordar, como les decía en programas anteriores, que nosotros socialmente nos relacionamos mucho con la comida, ¿sí? O sea, mucha de nuestra interacción social es alrededor de la comida. Entonces, al ser un problema que está relacionado con la alimentación, sí afecta mucho el estilo de vida de los pacientes, ¿no? También porque el dolor constante que se tiene y la relación con alimentos, que como les he dicho, o sea, la alimentación es parte de los placeres grandes del ser humano. Entonces, al no poder disfrutar de los alimentos porque encima nos duele, porque ahí mismo estamos con problemas y las diarreas o el estreñimiento, hace que dejemos de disfrutar ciertas cosas, puede llevar a que tengamos depresiones o puede estar asociado a depresiones y a otro tipo de trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad y otras cosas, ¿no? Entonces, sí, esto del tratamiento psiquiátrico es parte fundamental, es decir, si es que yo solamente le trato a mi paciente los síntomas, no le explico qué tiene, no le explico por qué le pasa y qué otras cosas puede hacer, el dolor va a regresar, porque no estamos controlando los otros factores que intervienen para que aparezca o para que si ya tengo, se reagudice, es decir, me dé dolor, ¿ya? Entonces, si damos el tratamiento para el dolor, perfecto, pero tiene que ir acompañado de saber que tengo que manejar de mejor manera el estrés, etcétera, y de que tengo que mejorar mi microbiota intestinal, ¿sí? Perfecto. Nos pregunta también, ¿qué estudios de imagenología se utilizan en este síndrome? Ya, muy bien. No hay un examen diagnóstico exacto o sea, no hay un diagnóstico de imagen exacto para el intestino irritable porque es un trastorno funcional, como decía. Hay que diferenciar un trastorno funcional de un trastorno estructural. Pero es importantísimo que cuando nuestros pacientes o usted en su casa empieza con este tipo de molestias, tiene que ir a chequearse y tenemos que descartar que sea una causa estructural, ¿no es cierto? Que sea una úlcera, que sea enfermedad por divertículos, otras cosas del intestino, otras cosas del estómago que estén causando síntomas parecidos. Entonces, cuando se llega a la consulta y se tiene molestias, uno de los primeros exámenes que siempre se pide es una ecografía abdominal para descartar, como yo decía, hay veces que pacientes vienen con un dolor clavado en la parte de abajo de la costilla derecha. Y ahí también tenemos el hígado, tenemos la vesícula biliar, ¿no es cierto? Del otro lado tenemos el páncreas, tenemos el estómago. Entonces, hay que nosotros pedimos básicamente una ecografía, ¿sí? Pedimos esta ecografía. Además, en pacientes que, por ejemplo, como yo decía, es mucho más frecuente que el síndrome de intestino irritable se presente en adolescentes, o sea, en personas, digamos, entre los 10 y los 40 años, ¿ya? Cuando se sale de ese rango de edad, es importante saber que es muy recomendable hacernos una colonoscopía, una rectosigmoidoscopía, ¿sí? Si tenemos molestias del colon, igual siempre sería recomendable básicamente hacerse un estudio de qué está pasando por dentro en el colon, una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía. Son unos exámenes en los que se introduce una camarita, ¿no es cierto?, para ver por dentro cómo está funcionando el colon, qué es lo que está pasando, si es que existe un tumor, si es que existe un huequito, si es que algo estructuralmente está mal. Entonces,
no es que mediante esto podamos decir es intestino irritable, pero mediante estos exámenes de imagen podemos descartar que sean otras causas y podemos decir, bueno, no es tumor, son divertículos, no son hemorroides, es síndrome de intestino irritable, que es importantísimo porque, pues nada, que hay cosas estructurales que se tienen que resolver quirúrgicamente, que son urgencias quirúrgicas, por ejemplo, y no se puede esperar tomarnos simplemente pastillas. Nosotros tenemos mucha facilidad, y eso siempre voy a recalcar que es muy peligroso, de irnos a la farmacia y comprar cualquier cosa para el dolor y nos estamos tomando sin saber qué es lo que está pasando. Eso es algo muy peligroso porque lo que hace se llama enmascarar síntomas, ¿sí? Quiere decir, yo, bueno, si es que yo estoy con mucho dolor, me tomo una pastillita, no tengo un diagnóstico, no tengo nada, ese rato me pasa el dolor, pero después, o sea, lo que está por dentro pasando sigue sucediendo. Lo único que pasa es que nuestro cerebro no registra el dolor, pero sigue pasando. Es decir, que nosotros, si ese dolor es por una úlcera, esa úlcera se va a seguir cavando, ¿sí? Así nosotros no sintamos el dolor porque nos estamos tomando analgésicos. Si es que tenemos un tumor o alguna otra cosa, pues ese rato no nos va a doler, pero va a seguir creciendo, ¿sí? Entonces es importantísimo acudir para hacerse exámenes de imagen, para descartar que sean otras las causas y poder llegar al diagnóstico final que es este, y poder dar un tratamiento que sea adecuado. Exacto, y para eso también pues les quería recordar que debemos realizarnos pues nuestros chequeos preventivos, además también si tienes los síntomas de los cuales estamos hablando esta tarde, pues acudir al médico, no dejemos que esos síntomas se hagan más severos, que tengamos más complicaciones, así que la recomendación está siempre visitar a su médico de confianza, en este caso puede visitar también Medifamilia con nuestra área de consulta externa, porque a veces las complicaciones son muy grandes, muy graves y pues por el tiempo que dejamos pasar ante estos síntomas. También tenemos otras preguntas. Nos dicen, ¿es verdad que de los productos edulcorados ricos en fructosa, los fritos y las bebidas gaseosas aumentan la distensión abdominal? Qué muy buena pregunta esa. Sí. Verán, vamos a hablar de algo, nos estamos saltando un poquito del orden de mi presentación, pero no importa. Vamos a hablar de la dieta, ¿sí? La dieta en el síndrome de intestino irritable. Esto de los edulcorantes ricos en fructosa, etcétera, verán. Se hicieron muchos estudios de las dietas que deberían seguir las personas que tenemos este problema, ¿no es cierto?, de síndrome de intestino irritable, y se llegó a la conclusión de que existe un grupo de alimentos que, pues por sus siglas en inglés, digamos que las siglas básicamente hacen referencia a un montón de alimentos que tienen unas sustancias que nuestro colon no puede digerir, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Se llaman alimentos FODMAP, ¿ya? Los alimentos FODMAP son un grupo de alimentos que tienen esto, o sea, tienen una serie de sustancias que no podemos digerir. Entre esos está una serie de frutas, una serie de verduras y una serie de grasas, lactosa, por ejemplo, los derivados de la leche, que causan el aumento de la producción de gases y el aumento de la inflamación adentro del colon, ¿sí? Entonces, sí existe esta relación entre los alimentos. Por eso es que hablamos de los desencadenantes de las reagudizaciones en la colitis o en el síndrome de intestino irritable. Es decir, si yo ya tengo, ¿qué puede desencadenar a que yo haga una crisis de síndrome de intestino irritable? Alimentos como los FODMAPs, de los que ya vamos a hablar en un ratito, y el estrés, ¿no es cierto?, que hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas desencadenan que si yo estaba bien ya por mucho tiempo, otra vez empiezo con dolor y otra vez tanta cosa. Entonces, es importante manejar una dieta que sea baja en FODMAPs, ¿sí? Si bien todavía no se ha publicado, o por lo menos que yo haya encontrado, perdón si es que existe un artículo que yo no leí, pero hasta donde yo pude investigar, no existe todavía un reporte 100% relacionado entre los FODMAPs y el intestino irritable, porque es muy difícil hacer un estudio a largo plazo de una dieta estricta en un paciente y ver cómo se relaciona con su cuerpo. ¿Por qué? Porque cada organismo es diferente y porque pedirle a un paciente que tenga una dieta extremadamente estricta es muy difícil para hacer un estudio así, ¿sí? Pero sí se ha visto una gran relación en que los pacientes que tienen menos consumo de estos alimentos FODMAPs, que tienen FODMAPs, tienen una mejor calidad de vida y menos recurrencias de crisis de intestino irritable. Ya les voy a hablar en un ratito en frutas, por ejemplo, que es lo que hablamos. Los productos edulcorados. Los productos edulcorados, ¿qué quiere decir? Que tienen un endulzante artificial, ¿ya? Que son las bebidas que normalmente consumimos, golosinas que podemos comprar.
¿sí? Estos se utilizan unos edulcorantes que son manejados de manera artificial y pues son ricos en FODMAPs en su mayoría, ¿sí? O sea, los pastelitos, los galletitas, todas esas cositas que compramos, generalmente están asociados a estos y otros FODMAPs que ya vamos a revisar. Pero sí, o sea, los edulcorados y los enlatados también, los conservantes. Hay conservantes que se utilizan que son altos en FODMAPs. Eh, los fritos y las bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas en sí, porque ya tienen su componente de gas, ¿sí? Entonces, si es que yo quiero, si ya digo que en el intestino irritable hay un exceso de gas, si yo le doy, aparte, le doy más gas desde afuera a mi colon, pues obviamente se va a inflamar más, ¿sí? Por eso es que hay que evitar. Aparte de que las bebidas gaseosas en su mayoría están edulcoradas, entonces ya tenemos dos problemas. Uno, el exceso de gas externo, y otro que están endulzados de manera artificial y que pueden tener estos componentes FODMAPs, ¿ya? Si quieren hablamos, no sé, Carlita, si quieren hablamos ahorita de, por ejemplo, los alimentos que son ricos en FODMAPs, ¿sí? Sí, porque bueno, nuestra siguiente pregunta es qué alimentos evitamos para evitar estos dolores. Entonces, más bien ya vamos Ya. a este punto de la dieta, de qué comer, Sí. qué no comer, cuáles son esas recomendaciones. Sí, es una cosa súper importante y lo que mucho les importa a los pacientes y tienen toda la razón del mundo, ¿no? O sea, ¿qué como? ¿Qué dieta sigo para tener menos dolor o menos inflamación? Es como les decía, primero esta revolución que se llama los FODMAPs, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito de los grupos de alimentos, los que les voy a dar ejemplos de lo que está más difundido entre nosotros, cuáles son los altos en FODMAPs, quiere decir que deberíamos evitar, y los que son bajos en FODMAPs, o sea, que sí podemos consumir. Por ejemplo, en las frutas, ¿cuáles son altos en FODMAPs? Entonces, por lo tanto, deberíamos tratar de evitar. Ya, ¿cuáles frutas de evitar si tenemos síndrome de intestino irritable? Por ejemplo, la sandía, la granada, que es diferente de la granadilla. La granada son esos frutos rojitos, ¿sí? La Sí. granadilla es otra cosa. La granadilla sí se puede consumir. La granada, mango, ciruela, arándano y aguacate, ¿sí? Se ha demostrado que pues, estos tienen alto contenido de FODMAP y deberíamos tratar de modular o disminuir su consumo porque nos pueden inflamar y causar estas molestias, ¿ya? ¿Y cuáles sí? Unas frutas que son bajas en FODMAPs y por lo tanto se pueden consumir de manera habitual, la mandarina, la naranja, el plátano verde, plátano maduro, melón, tamarindo, papaya, que es una cosa súper importante, ya vamos a hablar por qué, kiwi, piña, limón, maracuyá, fresa, coco. Eso quiere decir, hay muchas frutas que podemos consumir. Y en general, a mí me gusta decirles a los pacientes que se puede consumir de todo, pero la cantidad es importante y saber qué efectos nos causa. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo que el aguacate, que es una cosa deliciosísima, que hay mucha gente a la que le encanta, etcétera, es alto en FODMAPs, no quiere decir que nunca más voy a probar un aguacate si tengo síndrome de intestino irritable, pero quiere decir que si antes me comía medio aguacate, ahora me voy a comer, no sé, mucho menos de eso porque me va a causar estas molestias, ¿no es cierto? En cambio, puedo tomar más mandarina, más naranja, más plátano maduro, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a las frutas. Ahora vamos a un poquito de las verduras, ¿ya? Las verduras. ¿Cuáles son altos en FODMAPs? Por lo tanto, se debería restringir un poquito el consumo. La col, el ajo, cebolla, hinojo, alcachofa, calabaza, tomate seco, un poco de brócoli también, ¿sí? ¿Por qué? Porque causa más gas y más inflamación. Entonces, ¿qué verduras puedo comer? ¿No es cierto? O que puedo consumir más. Las calabazas, las calabazas tipo zucchini, las que son más delgaditas, arveja tierna, ¿sí? Berenjena, zanahoria, pimiento, pepino, tomate, espinaca, lechuga, champiñones, es decir, hay muchas cosas que se pueden consumir, pero nosotros sí sabemos por nuestra propia experiencia, por ejemplo, que la col me hincha, que el ajo y la cebolla me hinchan, ¿no es cierto? Que el brócoli, etcétera, me hincha. Yo ya de por sí, cada persona en su experiencia tiene este tipo de cosas, pero pues de acuerdo a los estudios es esto, ¿no? ¿Qué podemos consumir más? Pepino, tomate, pimiento, zucchini, etcétera, que sí, sí está en nuestro medio y lo podemos consumir. ¿Qué consumir menos? Pues nada, la col, el ajo, la cebolla, por lo menos crudos, ¿sí? La alcachofa, las calabazas, que en nuestro caso son los ambos, por ejemplo, también hay que tratar de restringir un poquito, ¿ya? Los productos que tengan lactosa, ¿sí? Y en esto quiero hacer un paréntesis especial. A ver, es diferente la intolerancia a la lactosa que
el síndrome de intestino irritable. Son cosas diferentes, ¿ya? Pero se pueden relacionar y pueden estar juntas. Ahora, aparte de eso, hay que recordar que la leche, eso yo siempre les digo a mis pacientes, la leche es un alimento que está planificado para animales bebés. Nosotros los seres humanos también somos animalitos, ¿no es cierto? Entonces la leche de la vaca está hecha para el ternerito, la leche de los humanos está hecha para los bebitos, etcétera, ¿no? Entonces los seres humanos adultos y los animales adultos ya no tenemos mucho la capacidad de digerir la lactosa, ya que es una sustancia que tiene la leche, ¿ya? Entonces, a todas las personas en determinado momento, en mayor o en menor medida, nos hace daño la leche, porque tiene lactosa, uno, porque tiene lactosa, y dos, porque por lo menos la leche entera tiene bastante grasa, y la grasa también es difícil de digerir para cualquier persona, ¿ya? Y eso es lo que hablábamos de nuestro amigo que nos hizo la pregunta, de las grasas, de los fritos y las grasas. A todas las personas nos cuesta un poquito más digerir las grasas, sobre todo si son grasas saturadas o grasas malas, ¿no es cierto? De los fritos o de las carnes grasosas, ¿sí? A todos nos cuesta un poquito más de trabajo, nos puede causar diarrea, dolor, inflamación. Y si se tiene intestino irritable, con mayor razón. Cosa que no pasa con las grasas buenas, que son grasas, aceite de oliva, por ejemplo, que es un aceite súper noble, aceite de almendra, aceite de sésamo o de ajonjolí, ¿no es cierto? Ese tipo de aceite de girasol son aceites que son un poquito más nobles y son más fáciles de digerir. Entonces, todos los derivados de lactosa para nosotros nos van a caer pesaditos. Hay que estar conscientes de eso. En las personas intolerantes a la lactosa mucho más, y en ellos, ¿cómo hacer un poquito la diferencia? En las personas intolerantes a la lactosa, que ese es su problema fundamental, no tienen problemas con otros alimentos generalmente, ¿ya? Cosa que sí pasa con las personas que tienen síndrome de intestino irritable, ¿ya? Y pasa generalmente las personas que tienen intolerancia a la lactosa fuerte, consumen algo de lactosa y enseguida tienen diarrea generalmente. Un dolor cólico súper intenso y es prácticamente enseguida de que se consume el alimento, ¿sí? Pero a todos de mayor o menor medida, pues nos hace un poquito de daño la leche y los derivados de la leche, ¿ya? Ahora, en cuanto a los cereales, sí, que nosotros también consumimos a diario, ¿cuáles son los que debemos restringirnos y cuáles son los que podemos consumir? Con los que tenemos que tener cuidado son, por ejemplo, con el trigo, la cebada, el centeno, la malta, el amaranto y el maíz entero, ¿ya? ¿Por qué es de esto? Nosotros consumimos hartísimo trigo, ¿no es cierto? Todo el pan, las pastas, etcétera. Todo eso viene básicamente hecho del trigo y bastante maíz, ¿sí? El maíz, pero en este caso se refiere al maíz entero, ¿ya? Estos en su cáscara y en su composición también tienen altos contenidos de estos FODMAPs, entonces nos pueden hacer sentirnos mal. Ahora, también en este caso, que hablo de los cereales y hablo del trigo específicamente, hay personas que son alérgicas, no sé si han escuchado del gluten, ¿ya? Que personas son celíacas o que tienen alergia o intolerancia al gluten, que también es como una alergia alimentaria específica al gluten. Entonces, hay estas personas cuando consumen derivados casi, o sea, mayormente del trigo, también generalmente de la avena, de otras cosas, ¿no? Pero básicamente del trigo, que tiene alto contenido de gluten, se sienten mal prácticamente enseguida, tienen dolores súper fuertes, diarreas, etcétera, ¿no? Que no les pasa con otros granos, con otros cereales, ¿ya? Eso en cuanto a la enfermedad celíaca. Pero a las personas que tienen síndrome de intestino irritable también les irrita un poquito el trigo, la cebada, el centeno, etcétera. ¿Y qué se puede comer más? Arroz, avena, quinoa y harina de maíz, ¿sí? O sea, el maíz, chévere, pero hecho harina, ¿sí? Así le disminuye un poco unos componentes de la cáscara que tiene el maíz, que son altos en estas sustancias que se llaman FODMAPs, ¿ya? Entonces lo que nosotros podemos consumir más, arroz, avena, quinoa y harina de maíz, ¿ya? Eso, en cuanto a la alimentación. Ahora, hay que destacar algo importante también, esto de la alimentación. A cada paciente, de acuerdo a los síntomas predominantes, eso como decía yo, hay pacientes con síndrome de intestino irritable, digamos que hay 3 tipos de síndrome de intestino irritable, ¿sí? Hay un síndrome de intestino irritable que tiene mayormente diarrea, ¿sí? Hay un síndrome de intestino irritable que tiene mayormente estreñimiento y hay un síndrome de intestino irritable que tiene los dos, ¿sí? Entonces, de acuerdo al síntoma que sea predominante en cada paciente, hay que desarrollarle también una dieta. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si mi pacientito que tiene síndrome de intestino irritable dice que generalmente tiene diarreas, ¿sí? O sea, que ese ha sido su cambio de hábito defecatorio,
que antes no tenía y ahora tiene diarreas, ¿no? Entonces yo no le puedo dar mucha fibra, por ejemplo, a mi paciente, que es algo importante en la dieta de todos los seres humanos, la fibra que hemos de haber escuchado, que la fibra está en las frutas, está en la cáscara de los cereales, etcétera, ¿no? Que es importante para la dieta, pero por ejemplo, a mi paciente que tiene frecuentemente diarrea, no le puedo dar mucha fibra porque le va a provocar más diarrea. No le puedo dar ciertas frutas que teóricamente están bien para el síndrome de intestino irritable porque tiene más diarrea. Y lo mismo pasa con mis pacientes que tienen estreñimiento. Hay alimentos que provocan más estreñimiento, entonces tengo que desarrollar, por eso es importante hacer el diagnóstico de cada paciente en particular y ver qué le sirve a esa persona. En términos generales, les acabo de comentar qué alimentos en las personas que tienen de ambas, ¿no es cierto? Que a veces se estreñen, que a veces tienen diarreas. Estos FODMAPs son una buena alternativa, digamos, para saber qué más o menos puedo comer medio libremente y en qué cosas me tengo que restringir un poquito más, pero indudablemente la dieta es algo también individual, ¿sí? Perfecto, sí es importante ese estilo de vida y sobre todo con todas estas recomendaciones que usted nos da, tratar de cambiar esos hábitos de consumo. Yo sé que hay alimentos que son ricos y pues que no son tan beneficiosos para nuestra salud. Sin embargo, creo que es importante y considero que podríamos consumirlo de vez en cuando, pues, pero evitando también esa exageración de comer todos los días y obviamente íbamos a tener problemas. Así que Así es. vamos a cambiar ese estilo de vida con todas estas recomendaciones y también ya para ir poco a poco cerrando, pues quisiéramos conocer también cuál es el pronóstico de este síndrome. A ver, vamos a hablar de las cosas buenas y de las cosas malas, ¿ya? Empecemos por las malas, ¿ya? Para que después se alivien un poco con las buenas. Las malas, como les decía, es que es un padecimiento crónico, eso quiere decir que ya es parte de uno. Si uno ya desarrolla síndrome de intestino irritable, es algo que nos puede afectar varias veces en la vida, ¿sí? Eso por un lado. La buena noticia es que, por ejemplo, no aumenta, hay algo que siempre me preguntan y que se aumenta el riesgo de tener cáncer de colon y cáncer de recto o cáncer de lo que sea, y la verdad es que gracias a Dios no, ¿sí? Se ha demostrado pues, hasta ahorita que no tiene relación con la aparición de un cáncer, ¿ya? Que eso es importante, ¿ya? O de otros trastornos estructurales como tal graves del colon, ¿sí? Entonces es la buena noticia. Ahora, hablaba de pronósticos reales y hay una cosa muy importante en el quehacer médico que se llama relación médico-paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que encontrar un médico que sea su amigo, que le entienda y que sepa manejarle con empatía cada molestia que usted tenga. ¿Por qué? Hay personas, hace algún tiempo se consideraba, y hay algunos, bueno, que todavía lo consideran, pero no es real, que el síndrome de intestino irritable era meramente psicosomático, que se llama. ¿Qué quiere decir? Que estaba en nuestra cabeza y que nuestra cabeza nos enfermaba, ¿ya? Pero no es real, como les acabo de decir, está relacionado con muchas cosas, con hormonas, por ejemplo, en el caso de las mujercitas, ¿por qué es más frecuente en las mujeres que en los varones? Porque tiene relación con los estrógenos también, ¿sí? Entonces hay cosas reales que sí afectan y que sí producen el síndrome de intestino irritable y no es simplemente una cuestión psicológica. ¿Eso qué quiere decir? Que no basta con yo decirle a mi paciente, ya, tiene que poner su parte. No se trata de eso, porque se siente mal, el paciente tiene una molestia real que afecta su estilo de vida, que afecta lo productivo que puede ser, la calma que puede sentir y le afecta realmente psicológicamente, el sentirse cansado todo el tiempo, con dolor todo el tiempo, ¿no? Existen maneras, como yo decía, estos tres niveles de manejar. Hay que manejar los síntomas, hay que manejar las causas y hay que mejorar la forma en la que funciona el intestino. Es un tratamiento que se tiene que hacer durante algún tiempito hasta estabilizar al paciente. Generalmente los pacientes van cuando están con crisis de síndrome de intestino irritable, es decir, cuando ya llevan varios días de molestias muy intensas, pero pues, preguntándoles, haciendo la historia clínica, llevan varios meses de molestias menores que no se han hecho tratar y ha llegado al punto en el que hicieron una crisis y ahorita sí ya no soportan el dolor, ya no soportan las molestias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico es bueno con tratamiento y sobre todo con estos cambios de los que hemos conversado, de saber manejar ciertas cosas, de saber manejar el estrés, de saber manejar mejor una dieta, de tomar más líquido, de hacer ejercicio. Siempre voy a destacar el hecho de hacer ejercicio, sobre todo caminata. En este caso, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay muchos pacientes, sobre todo en los que, como yo les decía, que está un poquito descoordinado el movimiento del intestino, la caminata y el ritmo que nosotros mantengamos al hacer ejercicio le ayuda a todo nuestro cuerpo a mantener ese mismo ritmo, a nuestro corazón, a nuestros intestinos también. Entonces les ayuda a recuperar su ritmo en hacer las cosas, ¿sí?
el ritmo en el que se contrae el intestino tiene que ser constante y tiene que ser como un baile bien coordinado, ¿sí? De todo nuestro cuerpo. Entonces, si se empieza a descoordinar, se empieza a tropezar, se empieza a lo que sea, y es lo que le pasa a nuestro intestino finalmente, ¿sí? Entonces, el pronóstico es bueno, pero siempre y cuando manejemos ciertas cosas, ¿sí? Y manejemos, sobre todo, que tengamos el conocimiento, eso es lo que más nos interesa en este tipo de espacios, que tengamos el conocimiento de por qué se da, qué es lo que pasa, cómo puedo mejorarlo, y saber que finalmente, pues, sí tiene que ver mucho con el tratamiento, que nos podamos ayudar, eso les digo siempre a los pacientes también. Una parte del tratamiento es lo que yo le puedo mandar de medicamentos, lo que yo le puedo mandar recomendaciones, pero evidentemente la otra parte importantísima del tratamiento es lo que cumpla cada paciente, ¿sí? O sea, cada paciente tiene que ser responsable de su salud y por eso se generan estos espacios para saber cómo cuidar de nuestra salud. Así es, estos espacios creados justamente para de prevención, ¿no? Conocer todos los aspectos que siempre en todos los temas nos comparten nuestros diferentes especialistas, con el énfasis de prevenir, de cambiar el estilo de vida, de saber qué consumir, qué no consumir. Entonces, obviamente, eso nos hace mejorar nuestra calidad de vida y obviamente nuestra salud. Vamos con las últimas preguntas. Claro. ¿No desayunar en la mañana puede desarrollar este síndrome? A ver, hay ahorita mucha tendencia de esto del ayuno intermitente para bajar de peso, etcétera, ¿no es cierto? Que se puso súper de moda y todo lo demás. Tendrá su base, la verdad no me he extendido mucho en ver cuál es la base del ayuno intermitente, pero en términos generales de, digamos, evolución, ya, simplemente por evolución, digamos, de cómo funciona un cuerpo, etcétera, ¿no? Si la idea general es darle a nuestro cuerpo lo que necesita para que trabaje de manera adecuada. O sea, nuestro cuerpito también es en parte una maquinaria, ¿verdad? Y esa maquinaria necesita su energía para funcionar, ¿ya? Esa energía en nuestro caso son los alimentos. Gran parte de esa energía son los alimentos, el agua y etcétera, ¿no es cierto? Si no le damos lo que necesita, nuestro cuerpo no va a trabajar bien o se va a sobreexigir y va a sacar de otros lugares donde no corresponde la energía necesaria para continuar, porque nuestro cerebro o nuestra voluntad o nuestro espíritu, como quieran llamarlo, quiere seguir trabajando 40 horas. Sí, pero nuestro cuerpo dice, pues ya no puedo trabajar 40 horas, necesito gasolina, ¿sí? Generalmente no se recomienda hacer ayunos prolongados, ¿sí? Por varias razones. Primero, porque, digamos, el jugo gástrico del estómago se está produciendo constantemente y al no tener que digerir, etcétera, se empieza a lastimar la capa interna del estómago, empieza a refluir, la enfermedad del jugo gastroesofágico, el ácido hacia el esófago y empieza a quemar, el intestino se empieza a dilatar, empieza a progresar esta microbiota que les decía, cuando no hay un tránsito constante de buena alimentación, etcétera, empiezan a predominar ciertas bacterias que no son tan buenas en el intestino. Entonces empiezan a generar estos conflictos, empiezan a generar estas inflamaciones, el exceso de gas, etcétera. Cuando, o sea, ustedes lo podrán comprobar en sus casas. Cuando pasan mucho tiempo sin comer, generalmente se inflaman, se llenan de molestias o se llenan de gases. Eso es porque estas bacterias empiezan como que a trabajar mal. No tienen materia prima para trabajar, no tienen cómo hacer sus funciones adecuadamente y empiezan a producir un exceso de gas, ¿sí? Entonces hay muchas otras razones, por ejemplo, los pacientes que quieren bajar de peso y se empiezan a matar de hambre, empiezan a dejar de comer por tiempos muy prolongados. Lo que pasa en nuestro cuerpo, y es lo que le digo, ¿no? O sea, pensemos en las células, por ejemplo, de nuestro cuerpo como en personas, ¿ya? Es decir, esa persona dice, bueno, a mí no me dan de comer frecuentemente, voy a guardar porque yo no sé cuándo me van a volver a dar de comer. Entonces, en realidad no bajamos de peso adecuadamente y generalmente se presenta algo que se llama rebote, porque no hemos bajado de una manera consciente y buena, sino nos hemos matado de hambre y nuestro cuerpo está como desesperado por acumular energía o reservas porque no sabe cuándo le vamos a volver a dar de comer. Entonces, no es bueno. Lo mejor siempre va a ser mantener un ritmo de alimentación en cantidades moderadas y más veces al día para acelerar nuestro metabolismo, etcétera, ¿sí? Y darle, no matarnos de hambre, no esperar a tener esa sensación de hambre desesperada para comer, que nos va a hacer comer en cantidades exageradas, que tampoco es bueno, etcétera, ¿no? Entonces, comer porciones adecuadas varias veces al día que nuestro cuerpo nos pida y alimentos de buena calidad, ¿sí? Así es, y bueno, vamos con la última pregunta de esta tarde. ¿Desparasitarse puede ayudar? Sí, desparasitarse, primero, como yo decía, los parásitos son algo súper frecuente en nuestro medio, ¿sí? Lamentablemente.
Entonces, nosotros generalmente tenemos una parasitosis intestinal, ¿ya? Y no solo intestinal, sino también del estómago, que ya hemos de conversar en otro momento, que es el Helicobacter pylori. También se da por alimentos contaminados y por agua contaminada. Entonces, es conveniente cada año realizarse un examen para ver si es que estamos con una infestación o una sobreinfestación de parásitos, ¿sí? Quiere decir que están en un número exagerado y que empiezan a dañar cómo funciona el intestino. Hay pacientes que después de una buena parasitosis se quedan con síndrome de intestino irritable, inclusive después de desparasitarles, porque han estado tanto tiempo con esos parásitos que esos parásitos finalmente han dañado la forma en la que se mueve el intestino y en la que trabaja. Entonces, desparasitarse ayuda, sí, y hacerse los controles anuales de parásitos, sí. Así es, bueno, tenemos ya el tiempo que siempre nos juega en contra, pero creo que hemos podido responder todas las preguntas, todos los aspectos y temas importantes, subtemas de este tema que hemos analizado el día de hoy. Agradecerle, doctora Belén, por habernos acompañado esta tarde, por despejar todas las dudas, todas las preguntas que han tenido nuestros queridos seguidores también, queridos amigos quienes están conectados con nosotros esta tarde. Tal vez las últimas recomendaciones, conclusiones ya para despedirnos. Bueno, yo creo que lo importante que yo les podría decir, lo más importante es, por ejemplo, que no dejen progresar los síntomas, cualquiera que sea. A ver, el propósito de este programa, de estos espacios, no es justificar que usted no vaya al médico, ¿sí? Es decirle que si usted tiene síndrome de intestino irritable o alguien a su alrededor ya tiene un diagnóstico de intestino irritable, ¿cómo puede mejorar? ¿Por qué se da? ¿Cómo puede manejar su vida mejor? ¿Sí? Pero de ninguna manera estoy haciéndole un diagnóstico telepático. Es importante descartar problemas estructurales, ¿sí? Que tengamos un problema mayor, porque hay muchas enfermedades del colon y de otras partes del aparato digestivo y del abdomen que están relacionadas con síntomas similares. Entonces, yo no les quiero asustar, ni mucho menos, pero quiero hacerles conscientes de que es importante no autodiagnosticarse, ¿sí? Para eso estamos nosotros con el mayor cariño y con el mayor gusto para guiarles a ustedes en cómo manejar este tipo de cosas. Hay que hacer los exámenes correspondientes, hay que descartar que sean otro tipo de cosas, hay que hacer caso de las recomendaciones que se pueden dar para diagnosticar bien, porque no basta, como yo les decía, el diagnóstico y mejor dicho, el tratamiento de este tipo de trastornos es multitarea, es multinivel, ¿sí? Quiere decir que se tienen que abarcar ciertas cosas. Si yo solo me tomo medicación, evitemos automedicarnos, ¿sí? Evitemos ir a la farmacia y decir, bueno, me duele esto, ¿qué me tomo? Ni siquiera van a saber qué se están tomando, ni la dosis, ni los días, y eso puede complicar muchísimo más el cuadro, porque también los medicamentos, hay que recordar, los medicamentos también tienen que ver en el desarrollo del síndrome de intestino irritable, cuando no se toman los medicamentos de manera adecuada, porque inflaman finalmente la parte de adentro del tubo digestivo. Entonces, eso, recomendarles siempre que busquen un médico de su confianza, al que le puedan contar este tipo de cosas y les guíe de manera adecuada en el diagnóstico en primer lugar y en el tratamiento, que hay buenos tratamientos que se pueden seguir, hay cómo manejar un buen estilo de vida, hay cómo mejorar la calidad de vida del paciente con síndrome de intestino irritable y que no viva con dolor todos los días. Hay cómo mejorar muchísimo y hay pacientes que tienen años en los que no tienen síntomas porque logran modificar estas cosas. Así que les invitamos, si es que tienen ustedes algunos de los síntomas que hemos compartido, que ha compartido la doctora Belén, o a su vez ya tiene varios síntomas y le da miedito ir al médico, también son los casos, o tal vez se ha descuidado también, a veces las actividades, nuestra rutina nos hacen descuidarnos también un poquito de nuestra salud, así que les invito a que nos pueda visitar a la doctora Belén en la consulta externa en Medifamilia. Les cuento que está ubicado en la avenida Pumapungo y Pasado a los Cañaris. Puedes seguirlo a través de Facebook e Instagram. Estamos como Medifamilia Cuenca. Cualquier duda, cualquier pregunta a través de redes sociales o al 4037-966. Y bueno, damos las gracias a la doctora Belén por habernos compartido esta valiosa información. A ustedes, bueno, le agradezco muchísimo, como siempre, el espacio. Les agradezco por haberme escuchado, por habernos visto. Y bueno, lo que decía Carlita es algo muy importante. Hay que ir perdiendo el miedo de ir al médico. Es una de las misiones que tenemos como Medifamilia también, el poder acercarnos más a ustedes, el que nos vean como esto, como personas reales con las que se puede conversar y que somos
empáticos y nos preocupamos por su salud. Entonces, estamos siempre abiertos para escucharles, para tenerles con el mayor cariño, como su familia realmente. Les esperamos en la consulta externa para cualquier duda o cualquier cosa. Vamos perdiendo el miedo y vamos a mejorar nuestro estilo de vida. Así es, muchísimas gracias a todos. Soy Carla Arce y hoy estuvimos junto a la doctora Belén Reyes con el tema síndrome del intestino irritable. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Hasta luego, gracias.